Estamos viendo la serie Conociendo a Dios y hablamos hace 8 días justamente que tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna todo lo visible y lo invisible, un Dios que gobierna el universo, el mundo, y Él hace su perfecta voluntad. Él no le pide permiso a nadie. Nadie lo puede estorbar, nadie puede romper o quitar sus planes que tenga Él en su mente, y Él termina haciendo lo que Él quiere, conforme a su carácter. Es muy importante que tú hoy comiences a alinear tu vida al carácter de Dios a través de sus atributos, de aquellas características que tiene Dios. Entonces, hoy no eres tú, es Dios. Tú no te gobiernas a ti mismo, hoy Dios te gobierna a ti, porque tú decidiste creer justamente en Él. Entonces, eso fue lo que vimos el domingo pasado, un Dios soberano. Hoy vamos a ver dos atributos de Dios. Y el título de la predicación es el siguiente: Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios lento para la ira y grande en misericordia. Quiero que me acompañes a Salmos 103. Y quiero que me acompañes al versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Y dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Wow. Si Dios hoy aplicara justicia conforme a nuestros actos, conforme a nuestras decisiones, estaríamos tal vez en serios problemas. Sin embargo, quiero que sepas una cosa: sí, Dios es amor, sí, Dios tiene misericordia y son nuevas cada mañana, pero también Dios es un Dios justo. Y dentro de su justicia hay un aspecto importante: justicia retributiva. Dios estableció penas o premios en función de tu obediencia o desobediencia. Desafortunadamente, a ver, el ser humano somos necios y rebeldes, y pensamos que como no pasa nada en tu vida, o no ha pasado nada serio en tu vida, tú te sigues comportando como tú quieres. Y eso es tentar contra Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo esta mañana. No estés tentando a Dios con tu mal comportamiento, con tus malas decisiones. Si no ha pasado nada en tu vida, no se trata de ti, se trata de Él. Y Él ha tenido misericordia de ti. Pero la misericordia de Dios tiene un límite, amados. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la predicación, cómo es que Dios tiene un límite, y por eso Dios permite ciertos momentos en tu vida para ponerte en sobreaviso. Dios te avisa. Dios no es que hoy haga algo que tú no conocías o que tú no sabías. Dios permite ciertas situaciones que te permite pasar para que te pongas sobre aviso y pongas atención en lo que estás haciendo. Yo recuerdo que una persona hace tiempo platicábamos y teníamos consejerías continuas y continuas y continuas. Y siempre trataba de esforzarse por buscar al Señor, por creer en el Señor, pero nunca tomó la decisión correcta, nunca tomó una decisión firme. Le faltó ese paso de fe en su vida. Y empezó a descuidar su relación con el Señor de una manera tal que esa persona terminó con cáncer. Y él dijo: si Dios me saca de este cáncer, le voy a servir como Él me pide. Y yo dije: ya no. Dios te estuvo hablando por mucho tiempo y tú fuiste necio y rebelde con tu comportamiento delante de Él. Y como viste que por mucho tiempo, varios años, no pasaba nada en tu vida, tú seguías justamente de necio. Tú seguías de rebelde. Tú te burlabas muchas veces de una manera indirecta de lo que hoy tú hacías, y tú decías: es que no pasa nada. Quiere decir que tengo permiso de Dios de portarme como yo quiera. Y cuando realmente Dios quitó esa parte de su misericordia y disciplinó
con cáncer, esa persona es salva y seguramente debe estar con el Señor, pero adelantó su partida con el Señor. Y fue terrible ver cómo en 3 meses ese cáncer terminó minando a esa persona. Fue una persona irreconocible. Esa persona alta, robusta, quedó hecha de ese tamaño. El cáncer es tremendo, pero fue por su rebeldía, fue por su necedad, y mucha gente está tentando a Dios en esa parte. Y yo te invito a tener mucho cuidado. Es cierto que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente. Dios es misericordioso y te está dando la oportunidad para que tú hoy a tiempo tomes una decisión correcta en tu vida. Dice en Salmos 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hoy estamos en una serie de conociendo a Dios, y el conocimiento de Dios bíblico lo podemos ir descubriendo desde su voluntad revelada a través de la Escritura, a través de la Biblia. Tú vas conociendo a Dios. A través de los 66 libros de la Biblia tú vas conociendo a Dios y tú vas viendo el carácter que tiene Dios a través de sus atributos. Hoy, para poder entender mejor a Dios, Dios se revela de una manera antropomórfica. ¿Qué significa? Que tiene que tomar muchas figuras de nosotros para poder entender quién es Dios. Si yo digo que Dios me ama, pienso en mi papá, pienso en mi mamá y veo que ese amor es el amor de Dios. Y yo pienso que es así el amor de Dios. Cuando mi papá, mi mamá me perdonan, quiero pensar que Dios es así, que Él perdona. Pero nunca vamos a poder lograr entender ni conocer el verdadero amor de Dios ni el perdón de Dios porque no tenemos hoy su mente. Tenemos al Espíritu Santo que nos va enseñando, nos va dirigiendo, pero nunca vamos a poder saber cuánto nos ama el Señor. Y quiero decirte que al final, hoy tenemos que buscar replicar varios de sus atributos en nuestra vida, porque hay muchos atributos que hoy son aplicables o son comunicables de parte de Él a tu vida. Cuando hablamos o cuando leemos o cuando alguien nos dice que Dios es tardo para la ira, vamos a entender de dónde viene el término ira. Y en el hebreo es af, A-F, af. Y significa enojo, furor, indignación. Entonces quiere decir que Dios tiene ira santa, tiene un enojo santo, tiene un furor santo, tiene una indignación santa. Y en el hebreo, perdón, y en el griego es orge, O-R-G-E, orge, acento en la E, y significa aborrecimiento, castigo, enojo. Entonces no cabe duda que Dios ha estado airado, enojado justamente con la humanidad. ¿Por qué? Por los pecados. Él vuelca todo su enojo, todo su furor, todo su furor contra el pecado. Y cada vez que tú y yo pecamos lo ponemos justamente en armas. Y aquí tiene algo que compensa de alguna manera, porque dice que es tardo para enojarse. Es tardo para ponerse en furor contigo, porque Él es paciente y Él está esperando para que tú a tiempo tomes una decisión correcta. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, en Efesios 2, 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de juicio, hijos de enojo, hijos de furor, hijos de aborrecimiento. ¿Por qué? Porque éramos desobedientes. Porque nosotros no obedecíamos su palabra.
Y si tú me acompañas a Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios, porque el enojo de Dios, porque el furor de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad. Ahí dice impiedad, contra toda maldad, contra toda desobediencia, contra toda injusticia de los hombres que detienen con maldad y desobediencia la verdad de Dios. Cada vez que tú hoy pecas y eres piedra de tropiezo para otros, estás justamente en una situación peligrosa, porque estás lastimando directamente a Dios, a la obra de Dios, estás contra Dios. ¿Ya lo pensaste bien? Cada vez que tú no estás cuidando tu cuerpo, no estás cuidando hoy tu manera de vivir, cómo te estás conduciendo, estás lastimando, estás en contra de Dios, estás atentando justamente con el ser que te dio la vida, el que te escogió, el que te eligió. Y es claro lo que dice aquí Pablo a los romanos: porque la ira, porque el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda persona que está en desobediencia, y que esta desobediencia está tirando a muchos, está haciendo piedra de tropiezo para otros. Y cuando tú hablas de la ira de Dios, estás hablando de su justicia. Hablar de la ira de Dios es hablar de la justicia de Dios. Y la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. El enojo de Dios es la actitud justa sobre aquellos que practican el pecado. Vamos a Jeremías, capítulo 25. Jeremías, capítulo 25, versículo 15 y 16. Dice: porque así me dijo Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo siguiente: y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Wow. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando el profeta? De un pueblo desobediente, de un pueblo rebelde, de un pueblo incrédulo, de un pueblo necio que se estaba burlando de Dios. Iban a saber justamente cómo iba a ser derramada esta copa de juicio. Las cosas no vienen por sí solas. Eso me queda muy claro. Y no quiero que tú confundas esta mañana una prueba con una disciplina, porque no, entonces vas a estar en doble peligro. Si no sabes diferenciar entre la prueba y la disciplina, estás en un serio problema, estás en peligro. Muchas veces las personas dicen: ay, hoy me enfermé porque está haciendo mucho frío. Hoy otra vez volví a tener enfermedad de pulmones porque hace mucho frío. Y yo pregunto: ¿no será que Dios está hablando a través de lo que estás pasando en tu vida? Dios permitió que te enfermaras porque te quiere decir justamente que no estás cuidando hoy algo en tu vida santa que Él escogió para ti. ¿No será que realmente hoy Dios, a través de la economía, a través de la falta de trabajo, a la falta de clientes, ¿no será que Dios está hablando a tu vida? Para que tú corrijas, para que tú entiendas. Cuán necio es el hombre que sigue practicando su desobediencia y haciendo un lado justamente la sangre preciosa de Jesucristo, lo cual vino a darte perdón de pecados y salvación. ¿No será que estás menospreciando la salvación que tienes el día de hoy? Regresamos nuevamente a Romanos, capítulo 2.
Dice en el versículo 5, Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Wow. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿De dónde viene la dureza? ¿Cómo es que tú comienzas a endurecerte? Por el pecado. Porque estás practicando el pecado. Estás practicando el pecado. Y Dios da ciertos síntomas de una persona que está en pecado. El primer síntoma es que se aleja de Dios. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, ellos se alejaron, se escondieron de Dios. Por vergüenza, porque se sentían mal, pero se alejan de Dios. Y el pastor comienza a ver que aquella persona que era tan constante, tan perseverante en las cosas del Señor, comienza a ver esa distancia y dice, algo está pasando, algo ya no es normal. Cuando comienzas a cambiar prioridades de Dios, porque primero es Dios, luego tu familia y luego tu trabajo, cuando tú cambias prioridades es porque no estás bien delante de Dios. Algo estás haciendo que ya empezaste a hacer cosas que te están alejando con Dios. Entonces dejas de venir a la predicación, dejas de venir a los estudios, ya no buscas a Dios en oración, ya no lees como antes leías y comienza ese enfriamiento. ¿Por qué? Lo dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Decíamos ayer, mucha gente confunde el remordimiento con el arrepentimiento y son muy similares. El remordimiento te hace llorar. El remordimiento te hace sentir mal. El remordimiento por un tiempo te hace sentir triste, pero no cambia tu vida. Cambia por unas horas. Cambia por unas horas. Y otra vez vuelves a pecar, otra vez vuelves a mentir, otra vez vuelves a engañar, otra vez vuelves a desobedecer, porque solamente te sentiste mal, hubo remordimiento en tu vida. Justo lo que le pasó a Judas. Judas buscó la manera de entregar a Jesús a través de 30 piezas de plata por su codicia. Él amaba el dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Él codiciaba el dinero. ¿Cuánto me van a dar por entregarles justamente al Salvador? 30 monedas de plata. Y cuando lo entregó y vio que había cometido una infamia, él se sintió mal y quiso devolver justamente las monedas, las cuales no fueron aceptadas. Y después de que las arrojó, las aventó, las rechazó, fue y se ahorcó. Entonces el remordimiento te lleva justamente a eso, a alejarte del Señor y algo que mucha gente desafortunadamente no ha entendido, pero cada vez que tú estás en una lucha de mantener una vida en santidad, mucha gente busca el consuelo del mundo. Y donde tú te sientes bien, ahí es donde tú buscas esa parte. Buscas el alcohol, buscas la droga, buscas el chisme, buscas el sexo, o sea, buscas muchas cosas que hoy tú te sientes bien, te haces sentir bien, pero has rechazado una cosa, el perdón de Dios. Y por eso aquí dice claramente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás alimentando la ira de Dios. Cada vez que tú haces algo y no te arrepientes, estás alimentando la ira de Dios. Y tarde o que temprano te va a alcanzar. Hay mucha gente que está adelantando su partida al Señor. Y no estoy hablando de perder la salvación no se pierde. Pero sí puedes hacer que tu vida se adelante por tus malas decisiones que tienes delante del Señor. Dios odia el pecado y derrama su ira santa contra aquellos que hoy están cometiendo pecado. Y ya conociendo la verdad, ya conociendo la luz, ya conociéndolo a Él. ¿Qué es lo que están menospreciando el pecador? ¿Qué menosprecia? ¿Saben qué menosprecia? El amor de Dios. No me interesa que tú me ames, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué menosprecias?
Tú pecador, ¿qué menosprecias? ¿Qué menosprecias? El amor de Dios. No te interesa el amor de Dios, te interesa el amor del mundo. Por eso buscas cosas del mundo. Entonces Dios odia el pecado y derrama su ira santa como reacción natural del rechazo y desprecio de su amor. Estás menospreciando la sangre de su Hijo. Vean lo que dice Malaquías, capítulo 1. Vamos a Malaquías, capítulo 1. Está antes de Mateo. Malaquías, capítulo 1. Y vean lo que dice el versículo 2. Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Dios, y dijisteis, Dios te dice: yo os he amado, y dijisteis, ¿en qué me amaste? ¡Wow! ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo de ese corazón! Tú me dices que me amas, Señor, ¿y qué me has amado? ¿Ya se te olvidó cómo es que Dios te demostró su amor? ¿Ya se te olvidó que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Ya se te olvidó? En los tiempos de angustia y soledad, ¿se te olvidó que Él te acompañaba y te hizo sentir seguro y firme? En los tiempos de desconsuelo, ¿no estuvo el Señor contigo? En ese accidente que no te pasó nada, ¿no estuvo el Señor contigo? Estuviste a punto de contraer una enfermedad y Dios no lo permitió. ¿Dios no estuvo contigo? Entonces, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué preguntas en qué me has amado, Señor? Y cada vez que tú haces cosas que a Dios lastimas, le dices justamente: ¿por qué yo debería de amarte, Señor? ¿Qué has hecho para yo amarte como tú me amas? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? A ver, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, ¿qué es lo que dice Hebreos ahora? Hebreos capítulo 10. Y vamos al versículo 26. ¿Qué sucede cuando tú pecas voluntariamente? ¿Qué es lo que estás tú expuesto? ¿A qué te estás exponiendo? Dice que en Hebreos 10, 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que esperar? Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Si Dios nos pagara conforme a nuestras decisiones, conforme a nuestras obras, híjole, creo que muchos de aquí no estaríamos el día de hoy. Y yo te quiero invitar que efectivamente Dios es tardo para la ira. Quiere decir que Dios es paciente. Dios es paciente. Dios es benigno. Dios es bueno. Y también dice en Romanos capítulo 2, respecto a la paciencia de Dios, ¿qué debería producir en ti la paciencia de Dios? Dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿Sabes por qué no Dios te corresponde a tu mal actuar? ¿Por qué Dios no derrama de su ira? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya le descargó esa ira y la descargó justamente contra su Hijo.
Toda esa ira de Dios fue descargada justamente hacia su Hijo, hacia Cristo, porque Cristo vino justamente a pagar el precio de tu pecado y del mío. Pero para que no sigas pecando, no para que lo sigas haciendo. Si tú me acompañas a Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió, Cristo nos rescató, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces quiere decir que todos estamos bajo la gracia, no bajo la maldición de la ley. Y que la ira de Dios queda definitivamente detenida para todos. ¿Para todos? ¿Esa ira de Dios queda detenida para todos? No, solo para aquellos que a través de un acto de fe se refugian en Cristo. ¿Cuántos hoy nos refugiamos en Cristo? ¿Qué sientes cuando tú pecas el día de hoy? ¿Qué sientes? Lo que yo creo que tienes que sentir es dolor y no volverlo a hacer. Cuando esa mujer adúltera fue encontrada en el mismo acto de adulterio, fue presentada ante Cristo, ante el Supremo Juez. Y muchos estaban dispuestos a apedrearla, porque la ley de Moisés decía que toda mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio tenía que ser, ¿qué? Apedreada. Y dice las Escrituras que Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir en la tierra. No se dice que escribía, pero algo escribía en la tierra. Y dado la insistencia de ellos le preguntaron: ¿qué se debe de hacer en este caso? ¿Tú qué dices? Ya sabemos lo que dice la ley, ya Moisés puso en claro lo que dice, pero ¿tú qué dices? Y Jesús fue sabio, fue tan sabio que dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y wow, ¿a dónde Dios apeló a dónde? Cristo apeló ¿a dónde? A la conciencia de ellos. Y tu conciencia no puede ser engañada. Tu conciencia sabe exactamente lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. El problema es que si tú continúas en pecado, tu conciencia se va a cauterizar y por eso ya no sientes nada cuando tú pecas, porque tu conciencia está completamente cauterizada. Ya no sientes feo, ya no te da dolor. Y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues obviamente en una espiral hacia abajo. Entonces, cuando ellos fueron confrontados ante el dicho o la frase de Jesús, dice que desde el más grande al más pequeño dejaron la piedra y se fueron. Y él preguntó: ¿dónde están los que te condenaban? Ya no están, Señor. ¿Quién hubiera tenido ese valor moral, espiritual, esa autoridad para haber tomado esa piedra y arrojársela hasta esta pecadora? ¿Quién era el único? ¿Quién era el único? Jesús. Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Esa frase, no saben cómo ha llegado a mí. Él no me condena. Ya no somos condenados. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces sí hay alguien que está en condenación, los que están bajo la carne, los que dan fruto en la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Muy fácil, vete a Gálatas capítulo 5, versículo 19, si ya se te olvidó, dice aquí:
En Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, pero ¿qué pasa? Entonces ¿sí se pierde la salvación? No, lo que tú pierdes es tu paz, lo que tú pierdes es el gozo, lo que tú pierdes son las bendiciones que Dios tenía preparado para tu vida. El tiempo pasará, el mundo pasará, los cielos pasarán, pero su palabra permanece. Las promesas de Dios permanecen. Ten mucho cuidado. No sea que estés perdiendo bendiciones que Dios ya tenía preparadas para ti por tu rebeldía, por tu necedad. Entonces, es claro lo que dice Pablo en los Romanos. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¡Wow! Ten mucho cuidado. No hay que menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo creo que Dios es un Dios de misericordias. Yo creo que Dios tiene misericordia. Muchas veces Dios te muestra su misericordia. Hay cosas en las cuales Dios te dice, hoy no voy a aplicar castigo por misericordia. ¿Qué te debería llevar eso a hacer hoy en tu vida? Gratitud. Y entonces cuidar mucho tú, caminar con el Señor. La palabra misericordia viene del hebreo chesed, significa merced, bondad, y en griego es eleos, que significa compasión, piedad, virtud que se inclina a ayudar y socorrer a los necesitados. Eso es misericordia. Y entonces si tú me acompañas a Salmo 136, dice lo siguiente el salmista, 136, versículo del 1 al 3, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, y nuevas son cada mañana. ¿De qué está acompañado la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, quiero que sepas, es la extensión del amor de Dios. La gracia es la extensión del amor de Dios. La misericordia es la extensión del amor de Dios. Entonces quiere decir que la misericordia es acompañada frecuentemente por el amor, la justicia, la fidelidad, la verdad y la compasión. Todo eso es lo que acompaña justamente a la misericordia. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nos salvó el Señor? ¿Qué hiciste para merecer la salvación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces, aquí, para que responda el Señor, ¿qué fue lo que hicimos? El Señor dice muy claro en Tito capítulo 3, versículo 5, Tito 3:5, dice lo siguiente, nos salvó, te salvó, me salvó, no por obras de justicia,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué dice ahí? Misericordia. Dios te salvó por misericordia. Tú y yo no merecíamos ser salvados y por eso dio de su misericordia. ¿Qué deberíamos hacer por la misericordia de Dios? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que podamos conocer la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios, por las misericordias. Y habla en plural, misericordias, porque son nuevas cada mañana. Todos los días pecamos, de una u otra manera todos los días pecamos. Pero una cosa es que tú peques de manera inconsciente a que tú estés practicando el pecado. Son cosas distintas. Yo pienso que el miércoles ya tengo pensado irme a una fiesta, ya es la preposada de la preposada y va a haber vino, voy a invitar la primera copa y estás pensando que ese día vas a pecar. Y tú quieres y esperas que entonces Dios tenga misericordia. ¿Es así? ¿Es así? Claro que no. Lo estoy haciendo ya con alevosía, lo estoy haciendo ya con el pleno conocimiento de que quiero pecar. No es que fue algo fortuito, que de repente llegué a ese lugar, estaba todo tranquilo, alguien llegó con un cartón, alguien abrió, empezó a destapar el vino y de repente apareció una copa frente a mí y alguien me dijo, una no es ninguna y la tomé. Bueno, fue algo ahí que en ese momento pasó. Pero cuando tú ya estás pensando, justamente estás maquinando lo que vas a hacer mal en pecado, ya lo estás tú ideando, ya estás, lo estás sazonando. ¿Sí me explico? Y mucha gente obra de esa forma. Hoy pregunto si la tentación es pecado. Hoy pregunto si la tentación es pecado. Porque si fuera pecado, entonces Jesús sí pecó. ¿Dónde lo dice? A ver, vamos a Hebreos. Capítulo 4, Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando el autor de Hebreos? ¿De quién? De Jesucristo. Muy bien, entonces aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, si la tentación fuera pecado, Cristo pecó. Entonces, la tentación no es pecado, amados. La tentación es la antesala del pecado. La tentación tiene dos armas potentes, poderosas, la atracción y la seducción. Y todo comienza justamente en tu mente. Ahí comienzas a maquinar el pecado. Comienzas a sazonar, comienzas a cocinar el pecado en tu mente con muchos malos pensamientos. Por eso digo que aquella persona que comienza a alejarse de Dios, aquella persona que ya no ora como estaba orando, aquella persona que ya no está leyendo y meditando la palabra como antes lo hacía, está expuesta a una gran situación de pecado en su vida. Porque entonces da lugar justamente a la situación de pecado. Voy a poner el mismo ejemplo de la botella. Oye, ¿sabías tú que el miércoles va a haber una fiesta en la casa de tal persona? Y va a haber de todo, Velo pensando, ve agendando. Y comienza mis pensamientos. Ay, va a ir esta persona que no me es indiferente. Esa persona a la que creo que yo también no le soy indiferente. La otra vez, y empieza a maquinar en tu mente justamente esa situación. Y comienzas a poner una película de lo que va a pasar en ese lugar a esa hora. Y comienzas a sazonar justamente el pecado. Y cuando llegue ese día, ¿cómo va tu mente? Preparada para pecar. Porque dejaste el lugar justamente
a los malos pensamientos. ¿Y qué dice la palabra al respecto? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ahí lo dice. ¿Quién cree que Dios es soberano? ¿Quién cree que Dios es misericordioso? Entonces, ¿para qué es la misericordia? ¿Por qué necesitamos que Dios sea misericordioso conmigo? ¿Por qué necesitamos que Dios sea paciente con nosotros? Miren, si tú me acompañas a la segunda carta a Timoteo, está adelante, antes de Tito, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo es que te llamó el Señor? Con un llamamiento santo. Quiere decir que Dios te llamó para Él. Él te escogió para Él. Él te eligió para Él. Para nadie más. ¿Quién de aquí escuchó el llamado de Dios? ¿Quién de aquí escuchó el llamado de Dios? Luego entonces dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces quiere decir que el llamado de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo estuviéramos en este mundo, Él ya había hecho el llamado a nosotros. Ya tenía previsto el llamado hacia nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Ok? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Con qué propósito? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? A ver, la promesa que Él hizo fue que iba a regresar nuevamente por su iglesia. ¿Cierto o falso? Entonces el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, que dice ahí, qué bueno que es paciente, amén. Qué bueno que es paciente. ¿Con quiénes? Para ti y para mí es paciente. Dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Se pierda. Ahí dice perezca, se pierda. Se vaya al infierno. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tiene que ir aparejado en la vida del creyente? ¿Qué tiene que ir? ¿Qué tiene que ir al lado tuyo? Y es como tu sombra. ¿Qué es? El arrepentimiento. Tú y yo necesitamos aprender a ponernos a cuentas con el Señor y llamar al pecado pecado. No le llames de otra manera. Hay una falta, Señor. Ay, me equivoqué. Ay, me tropecé. No, tú pecaste. Llámale al pecado pecado. Tú pecaste engañando, pecaste mintiendo, pecaste robando, pecaste fornicando, pecaste viendo pornografía. Tú pecaste. Llámale al pecado pecado. Si confesamos, ¿qué significa la palabra confesar? Que lo que para Dios es pecado, para mí es pecado. Si confesamos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros tropiezos, así dice la palabra. No, si confesamos nuestros pecados. Si me arrepiento, arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Si confesamos nuestros pecados.
Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Él es fiel, siempre fiel. Y hagas lo que hagas, Él se mantiene fiel. Pero recuerda que la fidelidad tiene dos maneras de verse. Él es fiel en sus promesas y las promesas tienen dos maneras de verse. Si Él prometió bendecirte, te va a bendecir porque Él es fiel. Pero si Él prometió disciplinarte, lo va a hacer porque Él es fiel. Ya no te gustó mucho, ¿verdad? Todos decimos cuando Dios te va a bendecir, amén. Dios te va a disciplinar. Es diferente. Es diferente. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debo de confesar, debo de arrepentirme, debo de cambiar mi mente para que cambie mi forma de ver las cosas. Yo tengo que ver la vida hoy a través de los ojos de Dios. Hoy tengo que ver mis decisiones a través de los ojos de Dios. Hoy tengo que hacer todo aquello que a Dios le agrada. Porque ya no vivo yo. Porque tú ya no vives tú. Hoy Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Amén. Entonces la misericordia de Dios se manifiesta a través de su compasión y clemencia. La misericordia de Dios se manifiesta justamente en su compasión y clemencia. Lo leímos en la mañana, hace ratito, Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. La palabra invocar no es nombrar a Dios, no decir con mis palabras Dios, sino es llevar una vida congruente con la voluntad de Él. Yo no leo la palabra para saber más, yo leo la palabra, medito la palabra para vivir conforme a la palabra y que la palabra se haga vida en mi vida. No hay más quien tan perfecto entienda hoy tus debilidades, tus pecados, tus fallas, tus luchas, tus batallas. Es el Señor. Él sabe lo que estás batallando, Él sabe lo que estás luchando, Él te conoce. Él sabe tus dificultades, Él sabe tus problemas, Él sabe tus crisis. Y sabes cómo amaneciste, Él sabe cómo amanecimos el día de hoy. Y cómo vamos a amanecer mañana, y cómo vamos a estar el próximo mes, y qué es lo que va a pasar el siguiente año. Él ya lo sabe. Y tú no lo sabes y tampoco yo lo sé, pero lo que sí sé es que yo creo en un Dios que tiene misericordia, un Dios paciente, un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y yo debo estar pensando entonces cómo complacer a ese Dios que dio la vida por mí a través de su Hijo. Por eso tenemos una gran oportunidad de ir cambiando aquello que deba ser cambiado. Y aquí viene algo importante. Te voy a recordar que no es en tus fuerzas, nunca será en tus fuerzas, nunca será en tus méritos. Es a través de los méritos de Cristo. ¿Tú quieres cambiar? Que Dios lo vea aquí. ¿Tú quieres corregir? Que Dios lo vea aquí. ¿Tú quieres ser una persona distinta? Que Dios lo vea aquí, no aquí. De aquí a aquí hay una gran diferencia. Porque si tú predicas a Cristo y no lo vives, estás siendo una persona falsa, mentirosa, hipócrita. Eso apréndetelo. Y de eso está lleno hoy justamente el reino. Y tú y yo tenemos que marcar una diferencia. Vamos nuevamente a Romanos. Y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 3. Versículo 25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su misericordia, los pecados pasados. Capítulo 15 de Romanos, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia
y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Wow. Hoy quiero que te levantes. Levántate, ponte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos. No me mires a mí. Cierra tus ojos, por favor. Y pídele a Dios que en este momento siga tu corazón conectado al corazón del Señor. Que tu corazón siga conectado al corazón de Cristo. Quiero que seas honesto, que seas sincero. Si tienes algo de qué arrepentirte el día de hoy, díselo al Señor. Si tienes algo que pedirle perdón a Dios, díselo el día de hoy. No te distraigas. No permitas que el diablo te meta pensamientos contrarios a lo que Dios te está diciendo. Si algo has ofendido al Señor, arrepiéntete y pide perdón. Dios ha tenido mucha misericordia en cada uno de nosotros. Dios ha sido paciente en cada uno de nosotros. Y hoy te dice el Señor, mi paciencia y mi misericordia tienen un límite, porque también soy un Dios justo. Y no tendré mayor misericordia que el que se burla de mí. Hoy Dios te está diciendo, arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Hazlo. Pídeselo con tu corazón. Dios no tendrá por inocente al culpable. Grábatelo bien. Dios no tendrá por inocente al culpable. Si hasta el día de hoy no ha pasado nada, no esperes a que pase para que entonces creas en un Dios que también es un Dios de justicia. Padre bendito, Señor, hoy como iglesia te pedimos perdón. Hoy como iglesia hemos faltado, Señor, a nuestra fidelidad hacia ti. Hoy como iglesia hemos faltado, Señor, a nuestra santidad. Y hemos contaminado, hemos manchado nuestras vestiduras blancas que tú has puesto en nosotros. Perdónanos, Señor, límpianos. Queremos nuevamente volver a ti, Señor, con mayor compromiso, con mayor convicción, con mayor conciencia de lo que hoy tú eres en nosotros. Perdona, Señor, nuestra falta de madurez. Perdona, Señor, nuestra fe. Porque muchas veces cuando pecamos lo hacemos por esa falta de fe. Porque hemos no creído en ti lo que tú dices. Perdónanos, Señor, hoy con un corazón completamente puesto a tus pies. Ayúdanos a mantener una vida apartada para ti, una vida que te glorifique, una vida que te exalte, Señor. Y que esto no sea simplemente un mensaje más a nuestra vida, que sea un mensaje, que sea un parteaguas en nuestra vida. Gracias por amarnos y gracias por tener tanta misericordia en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, hoy aquel corazón que se está esforzando, aquel corazón que hoy se mantiene y que ha mantenido limpias sus vestiduras delante de ti. Guárdalo, protégelo, anímalo, aliéntalo, provéelo, Señor, en todo. Te lo pido, Señor, te lo ruego. Y que nunca decaiga, Señor, su fe, que nunca decaiga su semblante, que siempre aprenda a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Señor Jesús. Que esta semana sea llena de ti, que sea plena de ti, y que me des la oportunidad de poder ganar almas para ti, Señor, no solamente por predicar tu palabra, sino por enseñarla a través de mi testimonio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.